Perfecto. Con la burbuja de la semana pasada nos quedamos en la definición y los elementos del delito. Esto con la primera burbuja ya vimos algo, así que lo pueden tomar como un repaso. Se está sumando gente. Lo pueden ir tomando como un repaso para ir evacuando dudas. Voy a tomar los primeros 10-15 minutos para tratar de, sigue sumando gente, para terminar de cerrar este tema, cosa que ya estemos hablando de lo mismo con ambas aulas. ¿Tá? Habíamos quedado que el delito, el Estado tenía la facultad para decidir cuándo un hecho era considerado como malo. Cuando el Estado consideraba que un hecho era malo, entonces lo establecía determinada categoría, le determinaba que era algo. Ese algo lo puede considerar como un delito. Dijimos que la definición de delito o los elementos del delito eran, que el delito era típico, antijurídico, culpable. Exactamente. Exactamente. Dijimos que era una acción, que era un hecho, perdón, porque implicaba la exteriorización de un acto. Esa exteriorización de la voluntad a través de un acto puede consistir en un hacer o en un no hacer. Puede consistir en una actividad o una inactividad. Lo que importa es que se exteriorice la voluntad de una persona. Si no hay exteriorización de voluntad, entonces quedaría dentro de lo que se conoce como el ámbito de reserva. Esto es lo que establece el artículo 19, que las acciones privadas que de ningún modo afecten, etcétera, quedan librados de la voluntad de los exentos de los tribunales. ¿Tá? Entonces necesariamente tiene que haber la exteriorización de una voluntad. No puede quedarse un delito en el pensamiento de una persona, sino que es necesario que se exteriorice a través de un hecho, a través de una acción, o a través de una inacción, a través de una inactividad. Ahora bien, el segundo elemento que dijimos era la tipicidad, el tipo. Que el tipo es básicamente aquello que el Código Penal, por el principio de la legalidad, dijimos que todo hecho que sea considerado como delito necesariamente tiene que estar establecido en algún lado. Dijimos que ese algo era el Código Penal y tiene que estar establecido no solamente la conducta, sino que también tiene que estar establecida la pena. Si no está establecida la conducta o si está establecida la conducta y no la pena, no va a ser considerado como un delito, no se va a poder aplicar ningún tipo de sanción a esa conducta desplegada por una persona. Entonces, el tipo es lo que el Código Penal establece que una persona tiene que realizar. El que matare a otro. Es la descripción de la conducta que tiene que realizar una persona para que sea considerado delito. Es decir, la descripción de esa actividad o inactividad, la descripción de ese hecho, la descripción del primer elemento que tiene el delito, que es el hecho, la acción o la inacción. Si no está establecido, si no está tipificado, no va a ser un delito. Este era el segundo elemento, que es la tipicidad o el tipo. Dijimos que los delitos, que el tipo tenía dos tipos de características, valga la redundancia, tipo. Podía ser un elemento objetivo o un elemento subjetivo. El elemento objetivo del tipo es el que, donde se describe una situación, donde se describe una cosa, donde se describe un elemento, donde se describe algo que pueda ser comprobado, algo que sea exteriorizado y que se pueda comprobar a través de los sentidos. El que matare a otro. Una persona muerta, la vemos, la podemos tocar, la podemos comprobar a través de los sentidos. ¿Se entiende? Esta parte que había quedado un poco confuso en la burbuja anterior.
elemento objetivo se describe alguna situación, algún hecho, algún objeto, algo que se puede comprender a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, a través del olfato, algo que se puede comprobar. En tanto que el elemento subjetivo del tipo es algo que depende de la situación anímica, algo que depende del interior de la persona que es la que está cometiendo el delito. ¿Tá? Cuando el Código Penal nos dice maliciosamente, por ejemplo, cuando nos dice tiene que tener una determinada intención, en ese caso no es algo que la intención nosotros la podamos ver o que la podamos tocar, no tocamos una intención. Cuando es algo malicioso no lo tocamos, no lo vemos, sino que depende pura y exclusivamente de la subjetividad del intelecto del autor. Esto es un tanto complejo, no voy a hacer tanto hincapié porque sería perder tiempo en algo que no es necesario que lo sepan, es algo un poquito más complejo para lo que tenemos que aprender en esta clase. O sea, en esta clase, en la materia, sí. ¿Se relaciona con el tema de dolo, culpa, ese tipo de elementos? En este caso no, porque estamos con el segundo elemento, que es la tipicidad, y no la culpabilidad, que es lo que se refiere. Tengo la costumbre de mirar a la cara y no a la cámara, entonces por eso bajo la vista. Entonces, estamos en el ámbito de la tipicidad y no de la culpabilidad, que es donde entra lo de la culpa, lo del dolo, lo de la preterintencionalidad, etc. En este caso, no. Sino que tiene que ver con el hecho punible, ya me voy a ir un poquito por las ramas, tiene que ver con el hecho punible y no con el reproche que se le hace a la persona. Para que se configure el tipo, por ejemplo, el homicidio criminis causa, el que comete un homicidio para facilitar algún otro delito. Claro, un robo, por ejemplo. Un robo, yo quiero entrar a una fábrica y para robar a la fábrica necesariamente tengo que matar al guardia, o para que no me descubran lo tengo que matar cuando termino de robar. Para que se configure ese delito necesariamente tiene que existir el elemento subjetivo de la intención de cubrir un delito, el robo. Entonces mato con la intención de que no se me descubra de lo que hice. Ahora bien, la culpabilidad, que es donde se va a analizar el dolo o la culpa, se analiza si se lo hizo a propósito o no a propósito ese acto, pero está vinculado con otro de los elementos del delito. Es un poquito más complejo el tema, pero trato de resumirlo y no hacerlo tan técnico para que se entienda un poquito. ¿Está? Entonces, dijimos que el legislador considera un hecho como malo, algo como malo, y para que ese algo sea considerado un delito, tiene que ser la exteriorización de un acto, ya sea de hacer o no de hacer, que tiene que estar escrito en algún lado el hecho, que sería el segundo elemento de la tipicidad. Ahora bien, el tercer elemento es la antijuricidad, que es la oposición de ese hecho a alguna norma jurídica. Algo es antijurídico en términos generales cuando es contrario a lo que establece la ley. Ahora bien, dirán, todos los delitos son contrarios a las leyes, entonces no tendría mucho sentido esto de la antijuricidad. No es así, porque en determinadas circunstancias el legislador, los legisladores, el Estado, considera que hay determinados hechos que no van a ser contrarios a las leyes, sino que en cierto modo nos dan permiso para cometer determinados hechos delictivos. Típico caso, la legítima defensa. En ese caso no hay una oposición a lo que establece la ley, sino que es la misma ley la que nos autoriza a cometer un delito. Es la misma ley la que nos autoriza a delinquir. Entonces, no hay oposición a lo establecido en la ley cuando se actúa en legítima defensa. Cuando hay oposición a la ley, sí entramos en el ámbito de la antijuricidad. ¿Tá?
Entonces, ¿qué es la antijuricidad? Es la oposición de esa determinada conducta a lo establecido legalmente. La oposición, lo contrario a la ley, a lo establecido legalmente. Tercer ámbito. El cuarto elemento del delito es la culpabilidad. Dijimos que era un hecho típico, antijurídico, culpable. Con la culpabilidad lo que se analiza o lo que se establece o lo que se busca es hacer un reproche al sujeto que cometió ese delito. Entonces, a partir de la culpabilidad estamos reconociendo a una persona como capaz, como razonable, como que razona para hacer algo. Entonces, lo que se hace, se busca establecer un tipo de reproche hacia la conducta desplegada por esa persona. Esa persona desplegó un hecho, ya sea de actividad o de inactividad, que está tipificado en algún lado, que está escrito en algún lado, que ese hecho va contra lo establecido en la ley, que es antijurídico, y lo que se busca con este cuarto elemento es decir, bueno, el reproche lo vamos a hacer según lo haya querido hacer a propósito o según lo haya querido hacer por una negligencia, por una imprudencia, por un descuido. Entonces acá es donde surgen los elementos, las partes de la culpabilidad, que dijimos que era el dolo, la culpa y se suma la preterintencionalidad. El dolo es cuando hay intención, cuando algo se hace a propósito, ¿tá? Sabiendo que algo está mal, lo hago. Tengo intenciones de hacer algo que está mal y teniendo las intenciones y sabiendo que está mal, lo hago. Tengo ganas de matar a alguien, agarro una pistola, le disparo, lo mato, con la intención de matarlo. La culpa, esto era el dolo. El dolo tiene dos elementos. En el apunte esto no sale con los nombres, sí sale como mezclado. Entonces, traten de tomar nota, después cuando lo lean le va a ser un poquito más fácil entenderlo porque es como que está un poquito mezclado esto del dolo. Tiene dos elementos el dolo, el elemento volitivo y el elemento intelectual. El elemento intelectual del dolo, tal como lo dice la palabra, queda en el intelecto de la persona. La persona sabe que algo está mal, ¿tá? Y sabe que eso que quiere hacer está mal. Yo sé que matar está mal. Yo sé que robar está mal. Pero lo tengo en el plano intelectual, en el plano de las ideas, en mi cabeza únicamente. No despliego todavía la actividad. Sería como en la conciencia, entonces, en la conciencia de la Queda persona. ahí, exactamente. Queda en el plano intelectual. El elemento volitivo es cuando eso que yo sé que está mal, lo pongo en la práctica, lo hago. ¿Tá? Entonces, uno queda en la cabeza, el otro en el plano ya de los hechos. Uno pienso y sé que está mal, en el otro lo hago. Necesariamente tienen que estar juntos estos dos elementos, porque si yo sé que algo está mal, si yo sé que matar está mal y sé que tengo ganas de matar a alguien, elemento intelectual, pero no mato, entonces no se me va a juzgar por esa idea que tuve. Ahora bien, si está únicamente el elemento volitivo, es decir, una muerte, en determinadas circunstancias tampoco se me va a juzgar si no está presente el elemento intelectual. Por ejemplo, el caso de los menores, que no comprenden la criminalidad del acto, entonces si un menor mata, no mata a título de dolo, sino que es un inimputable. Lo mismo que una persona que está disminuida en sus capacidades mentales. No tiene el elemento intelectual porque no puede razonar, porque no puede comprender que algo está mal. Entonces, necesariamente para que se dé el dolo, tienen que estar presentes estos dos elementos. En el plano intelectual, en el plano de la cabeza, y exteriorizarlo hacia el mundo. Hacer eso que yo sé que está mal. Entonces, el dolo es esto. Saber que algo está mal y lo hago. Con sus dos elementos. La culpa es una figura más leve en la cual
lo que se hace es realizar algún determinado acto por un descuido, por una negligencia, por un sin querer cuando tenía que observar determinada... Señor, disculpe. En ese caso, como usted dijo, la culpa puede ser, como habíamos dicho en el aula, el ejemplo de un accidente de tránsito, ¿no? Exactamente. En el caso de los homicidios, el ejemplo por excelencia de la culpa es el accidente de tránsito. Porque se comete un delito, una muerte, un homicidio, hablando, no, accidente de tránsito, muerte. Accidente de tránsito, se choca a alguien y se lo mata. En ese caso, cuando es accidente de tránsito, uno no tiene la intención de matar, sino que mata por un descuido, por una negligencia, ¿tá? Porque no observó las medidas de cuidado que tenía que observar al conducir, no tuvo un dominio sobre su conducido, sobre su vehículo, y por esa imprudencia, por esa negligencia, mató. Pero no mató porque quiso, no mató porque tenía la intención de matar. Distinto es el caso que pusimos en clase, que me roban, yo salgo con el auto buscando el ladrón y lo choco, pero ya ahí iba con la intención de matar, no iba conduciendo y por cruzar un semáforo en rojo maté a alguien. En el primer caso sí quiero matar a la persona, en el segundo caso no la quiero matar. Si la quiero matar es dolo, si no la quiero matar y la mate por un descuido, por una imprudencia, por una negligencia, es culpa. ¿Ah? Lo hice sin querer. Sería... Sí. Repetir, digamos, como inició con el concepto de culpa. La culpa está compuesta por 4 elementos que están en el artículo 84 del Código Penal, que es imprudencia, negligencia, imprudencia, inobservancia o impericia. Esa sería la definición de culpa. ¿Qué artículo dijo, perdón? 84. Que en realidad el 84 lo que hace es dar la definición de lo que es el homicidio culposo. ¿Ah? Doctrinariamente se concibe esos 4 elementos como los integrantes de la culpa. ¿Tá? Negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia. Cuando se da alguna de estas 4 cuestiones, el hecho es considerado como un hecho culposo. Necesariamente para que un hecho sea culposo tiene que estar previsto esa posibilidad en el Código Penal. No es que todos los delitos admiten la figura de la culpa, sino que específicamente tiene que estar establecido en el Código Penal. Por ejemplo, un robo culposo no existe. No está previsto y tampoco se puede dar en la práctica. Es prácticamente imposible que sea un robo culposo, porque necesariamente tiene que existir la intención de robar. Es difícil, no se me ocurre un ejemplo donde robes sin querer. En realidad, profe, podría darse el caso de otro delito que actúe en concordancia, como que te obliguen o te amenacen para que robes a tal persona, y ahí ya entraría en juego la colisión, digamos, con otro delito más. Claro, en ese caso, la fuerza física irresistible o la coacción ya entraría como un error del tipo. Más que la colisión de 2 derechos, sino más bien como un error de tipo subjetivo, en ese caso, la fuerza física irresistible o la coacción, te amenazo para que hagas algo. Una autoría inmediata. Entonces como una falla en esa parte del tipo. Claro, un error o ignorancia de hecho. Bueno, entonces, y la tercera, entonces queda claro hasta acá lo que es el dolo y la culpa. A propósito, con la intención de hacer algo o hacer ese algo sin querer. El sin querer lo digo a modo práctico, pero es por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia. Sino que digo el sin querer para que se entienda. Y el tercer tipo
de culpabilidad es la preterintencionalidad. Preterintencionalidad significa más allá de la intención. ¿Ah? Preter significa más allá, intencionalidad, intención. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se tuvo la intención de hacer algo, pero el resultado fue más allá de eso que se quiso. Por ejemplo, típico ejemplo, yo quiero pelear con alguien. ¿Sabes? Yo quiero pelear con Correa, pero yo quiero pelear únicamente. Yo le meto una trompa a Correa, pero con la única intención de lesionarlo, ¿tá? Que es la típica intención que hay en una riña, ¿tá? La de lesionar al oponente, al contrincante o a lo que sea. Ahora bien, si yo le meto una trompada y él se tropieza, se cae y se muere, yo no tenía la intención de matarlo, yo tenía la intención de lesionarlo. ¿Tá? En ese caso es donde entra en juego esto de la preterintencionalidad, es decir, más allá de la intención. Yo tenía intención de hacer algo y por circunstancias ajenas a mi actuar se produjo otro resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? Una consulta. Sí. Un ejemplo, el caso creo que se llamaba Fernando Baez Sosa en Gesell cuando lo golpean, rugby. Sí. En el caso de que no fue solamente uno el que lo golpeó, sino que fue más bien en patota, por así decirlo, fueron muchos. Sí. Homicidio en Claro, ocasión, sí. no entraría en esto entonces, porque preterintencionalidad, yo me refiero como que es uno que quizá, pero si son muchos los que le pegan, va más allá, me parece, de querer solamente golpearlo, solamente una riña. Como que no sé, nos damos cuenta que si golpeamos entre 10 a 1, no va a tener solamente golpes leves o va a salir con un par de moretones nada más. Todos los hechos en materia penal se evalúan en el caso concreto. No es que hay una regla específica para todo. No es que todo golpe de puño va a ser considerado como preterintencional en el caso de que se dé una muerte, sino que se evalúa el caso concreto. Si yo meto una sola trompada y se tropieza y se cae, y seguramente que tuve la intención de lesionar. Ahora, si yo metí 200 trompadas cuando estaba en el suelo, y seguramente que mi intención no era la de golpear únicamente. Bien. En el caso del chico de Villa Gesell, no hubo la intención de lesionar, porque evidentemente si le dieron golpe de puño, patadas, y creo que lo golpearon con objetos contundentes entre varias personas, no era la intención de lesionarlo como sí podría haber sido en el caso de una pelea que se tropieza, se cae y se mueve. Sí. Entonces, siempre se evalúa en el caso concreto. En ese caso concreto no existió la intención de lesionar. Claro, bien. Pero sí hay un montón de casos donde en una pelea alguien pega fuerte, el otro se cae y se muere. Está lleno de casos. Sí, Pero, en la calle, usualmente discusiones también. Hace unos meses hubo con un guardia de seguridad que le pegó a un señor jubilado, si no me equivoco, y también había quedado internado. Otro, donde se suele dar mucho esto es a la salida de los boliches, donde se arriña dentro del boliche, el patóbica lo agarra al que esté peleando o al que esté cerca del que esté peleando, lo saca afuera. En ese lo saco afuera, se tropieza, se cae, se golpea, se muere o tiene una lesión grave o gravísima, pero no sacó, el patóbica no lo hizo con la intención de matarlo, sino que lo hizo con otra intención. ¿Ah? Entonces acá donde aplica esto de la preterintencionalidad, más allá de la intención. ¿Se entiende? Profe, sería por ejemplo el caso que Sí. pasó creo que en el 2006 de Bragagnolo, puede ser Matías Bragagnolo, que era un joven que fue golpeado de atrás fuertemente en la cabeza y luego se calificó como homicidio preterintencional por la situación, digamos, por el contexto en el que se dio. Es que el contexto por lo general es determinante en absolutamente todo. Si fue un golpe de puño de atrás,
y a lo mejor era intención de lesionar. Ahora, si fue un golpe con un objeto contundente de atrás, y seguramente que no hubo intención de lesionar. Pero sí, en el 90% de los casos, un golpe de puño seguido de muerte es homicidio preterintencional, porque es muy difícil comprobar que con un golpe de puño se quiso matar a alguien. Es prácticamente imposible demostrar eso. ¿Va quedando hasta acá entonces? Listo. Seguimos. Entonces, dijimos que cuando algo era considerado como malo, para que ese algo sea considerado como un delito, tenía que ser un hecho, que tenía que estar escrito en algún lado, que tenía que ir en oposición a lo que establece la ley. Ese hecho se le va a reprochar a quien lo hizo a título de dolo, de culpa, de preterintencionalidad, según cuál haya sido el obrar o la intención de esa persona. Ahora bien, para que eso sea considerado un delito es necesario que se dé el quinto elemento, que es el de la imputabilidad, el de la punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene que ser capaz para poder entender que su conducta podía lesionar los derechos de otra persona, y que a pesar de ser capaz y de comprender de que podía lesionar el derecho de otra persona, lo hizo lo mismo. ¿Ah? Por eso es que quien no tuvo la comprensión en la criminalidad del acto, quien no comprendió lo que estaba haciendo, no va a ser punible. El típico caso de los menores, o los que están establecidos en el artículo 34 del Código Penal, los inimputables. Una persona es inimputable cuando no pudo comprender lo que estaba haciendo, cuando no pudo comprender que su actuar iba a lesionar los derechos de otra persona. Eso es... ¿Prende el micrófono a alguien? Bueno, eso sería la imputabilidad así a grandes rasgos, poder comprender la criminalidad de un acto y dirigir sus acciones para lograr eso. ¿Ya? Cuando no es capaz de comprender la criminalidad del acto, no es capaz de dirigir sus acciones, no va a ser punible, no va a ser considerado como un delito eso que hizo. Que acá es donde ponemos el caso de la fuerza física irresistible también, donde si entre tres personas me agarran las manos, me hacen presionar el gatillo de una pistola y me hacen matar a alguien, yo no pude dirigir mis acciones. Si yo soy un menor, se supone que no comprendo la criminalidad del acto, por ende en ambos casos no sería punible. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno. En el apunte, ustedes después van a ver que hay una serie de... que establece cuáles son las participaciones en el que puede llegar a tener uno, la participación, perdón, que puede llegar a tener uno en la comisión de un hecho delictivo. ¿Tá? Cuando uno actúa a modo de autor, de coautor, de partícipe necesario, de partícipe no necesario, de encubridor o de instigador. No es algo que sea fundamental o trascendental para que lo sepan, pero lo menciono rápido y después lo leen, y en todo caso si se les presenta alguna duda las evacuamos en la clase que viene, pero no quiero perder mucho tiempo en esto porque no me parece muy importante. Autor es la persona que realiza la conducta que está establecida en el Código Penal. El que mata es otro, el que mata, autor. Coautor es aquella persona que participa de igual modo que el autor. ¿Ah? Autor, coautor, dos autores. Partícipe necesario, aquella persona, de todo esto que yo les estoy diciendo está bien aclarado en el apunte, por eso no me detengo tanto. Partícipe necesario es aquella persona que de no haber participado en el hecho no se podría haber llevado a cabo. Por ejemplo, el campana en robo en un banco, el campana que está esperando o avisando cuando venga la policía. ¿Tá? De no estar presente el campana,
seguramente que el hecho no se podría haber llevado a cabo. Partícipe necesario. El partícipe no necesario es toda persona que puede colaborar de algún modo en la ejecución del hecho. El taxista que llevó a los delincuentes después de haber robado un banco, ¿tá? Colaboró de algún modo en la ejecución del hecho. El instigador es aquella persona que determina o que instiga, sí, sería más que repetir, aquella persona que que determina o que fomenta a una persona a cometer un hecho delictivo. Esta es una participación netamente psíquica, es convencer a alguien de que delinca. No le colabora con absolutamente nada, sino que queda, en el plano de las ideas, en el plano del convencimiento, en el plano de la determinación. Yo convenzo a alguien de que delinca. No le colaboro con otra cosa material, sino que es una actividad netamente intelectual. Yo trato de convencerlo para que delinca. Y el autor mediato es aquella persona que ejecuta el hecho, pero valiéndose de una persona inimputable. Es decir, yo quiero matar a Maldonado y yo sé que si la mato yo voy a ir preso, pero yo sé que si la mata, no sé, un menor de 12 años, no va a ir preso. Entonces, yo utilizo ese inimputable como un instrumento para cometer un delito. En ese caso, como el inimputable no comprende la criminalidad del acto, quien sí la comprende soy yo. Yo estoy utilizando ese inimputable para que cometa un delito que yo quería cometer. Ese sería el autor mediato. ¿Tá? Y el encubridor es aquella persona que de algún modo oculta los elementos del delito, el que ayuda a eludir a la persona de la justicia o a trabar las investigaciones, o aquel que adquiere los elementos del delito o los oculta en su casa. Y acá donde hablábamos la clase pasada con aquella persona que compraba cosas sabiendo que era robada, que yo le dije es un encubridor, porque adquiere cosas que son robadas aún sabiendo que son robadas. Esa sería la figura del encubridor a grandes rasgos. Típico caso que se da en materia policial en la calle, la persona que va conduciendo un auto robado, un auto, una moto robada o algo robado, generalmente registral. En ese caso, yo voy conduciendo un auto robado y no se me aprende en calidad de robo, sino que se me aprende en calidad de encubridor por tener uno de los elementos del delito en mi poder. Eso es algo muy común que se dé en la calle. La figura del encubridor se da todo el tiempo. Van a hacer un allanamiento a mi casa, y yo en mi casa tengo un televisor que lo robaron en la casa de Suárez, ¿no? No me van a detener en ese caso porque le robé, hasta siempre y cuando no se demuestre. Pero sí me van a prender por encubrir, porque yo tengo uno de los elementos del delito. ¿Está? Eso, como les dije, léanlo. Con el autor mediato, señor, ¿eso qué consecuencias tendría, siendo que al menor no se lo puede condenar, digamos, por el hecho de como autor? ¿Serías vos el autor? ¿Cómo? Si se tomara conciencia de eso, que si supiera de que fue la intención. El autor mediato es juzgado como si hubiese sido el autor. ¿Está? Porque lo que se evalúa en esto del autor mediato es que en realidad se está llevando a cabo el delito que uno quiso. Que lo haya ejecutado otra persona para yo eludir a la justicia es un tema aparte, pero en realidad se está haciendo lo que yo quise, sino que yo me estoy valiendo de un inimputable para hacer eso que yo quise para eludir la justicia.
para eludir una eventual pena. Si no, todo el mundo utilizaría a menores para cometer delitos y así quedar excluido de cualquier tipo de sanción. Por ejemplo, ¿tá? Todo el mundo saldría a robar con menores o mandaría a robar a menores si después no tendría ningún tipo de consecuencia. ¿Se entiende? Entonces, el autor mediato es cuando utiliza a algún inimputable para cometer un delito que él quiere. ¿Qué pena se le aplica? La misma como si fuese un autor, como si fuese el autor principal. ¿Ah? Ahora bien, hay varias figuras que están en el apunte que no las vamos a ver por una cuestión de falta de tiempo, que incluso no sé si, creo que les había comentado que ni siquiera nosotros sabemos del tiempo que disponemos. Teóricamente, la primera nota de un primer parcial la tendríamos que haber tenido el 4 de junio, estamos a 14 y seguimos en la nada misma. Entonces yo por ahí trato de ir reduciendo un poco de temas porque me dijeron de que era una materia trimestral o cuatrimestral, no lo sé. Y tampoco ninguno de los docentes sabemos con qué tiempo contamos efectivamente. Entonces por ahí hago hincapié en las cosas que considero importantes y el resto, si nos queda tiempo, las vemos en otra oportunidad. Sino que hay cosas que no quiero dejar de lado porque son fundamentales que las sepan. Dentro de los delitos en particular que tenemos que ver, en el apunte figuran robo, hurto, homicidio y delitos contra la administración pública. Los primeros que le mencioné no considero importante que lo sepan por el simple hecho de que estando ustedes en la calle no son quienes se van a encargar de determinar cuándo un hecho es un robo, cuándo un hecho es un hurto, cuándo un hecho es un robo calificado, cuándo es un hurto calificado. ¿Ah? Sí, léanlo ustedes como para que tengan una idea, pero ustedes actuando como policía el día de mañana en la calle y no se van a poner a evaluar si es un robo calificado, si es un hurto calificado, si lo que sea. Van a actuar independientemente de la calificación legal que le corresponda a ese hecho. Sí me parece importante que sepan cuáles son los delitos que nosotros como futuros, que nosotros como funcionarios públicos podemos cometer. ¿Ah? Que eso no es algo común que se lo expliquen o no es algo común con lo que se vayan a topar el día de mañana. ¿Ah? Entonces por eso, y que en el apunte sí lo vi que está muy mal desarrollado. Entonces en esto sí le voy a pedir que me presten atención a lo que le voy a ir diciendo para evitar confusiones. Entonces, la idea 3/4 es tratar de ver delitos contra la administración pública, que son los que nosotros como funcionarios públicos podemos llegar a cometer, incluso sin saber que estamos cometiendo un delito. ¿Tá? En cambio, un robo, un hurto, un homicidio no hace falta explicarlo mucho. Un homicidio calificado y nosotros como policías no tenemos la facultad o la capacidad para determinar y darle la calificación legal a ese hecho. O sea, es una muerte y nosotros el procedimiento que vamos a tener que realizar va a ser el mismo, con un homicidio simple, con un homicidio calificado, con cualquier homicidio. ¿Ah? En cambio, los delitos contra la administración pública nosotros podemos estar cometiéndolo todo el tiempo y no lo sabemos. Entonces voy a hacer hincapié en eso. Dijimos que el Código Penal lo que establecía y se dividía según el bien jurídico protegido, según el bien jurídico que al Estado le interesa proteger. Entonces, cuando al Estado le interesa proteger la vida, regula delitos como el homicidio. Cuando le interesa proteger la propiedad, regula delitos como el hurto, como el robo, como la extorsión, etc. Ahora bien, cuando al Estado le interesa proteger
el buen funcionamiento de la administración regula delitos contra la administración pública, que son delitos que pueden cometer únicamente, en su gran mayoría, quienes son funcionarios públicos. Entonces, la finalidad de la administración pública es tratar a todos los administrados de la misma manera y evitar irregularidades por partes de quienes son funcionarios públicos, quienes son partes de esa administración pública. De este modo, entonces, se regulan delitos como el atentado o la resistencia a la autoridad pública, como el cohecho, el tráfico de influencias y las exacciones ilegales. Esos son los que vamos a ver. ¿Tá? Atentado. Por eso, señor, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Atentado contra la autoridad, ¿no? Resistencia y desobediencia a la autoridad. Cohecho, exacciones ilegales, tráfico de influencia y me estoy olvidando de abuso de la autoridad. Bien. Atentado contra la autoridad, atentado y desobediencia a la, atentado y resistencia a la autoridad, lo que se evalúa en este caso es tratar de entorpecer el actuar de un funcionario público. ¿Tá? Entonces, una persona quiere que un funcionario público haga o deje de hacer algo. Cuando el funcionario público ya empezó a hacer algo, un acto propio de sus funciones, desde el momento en el que lo empezó a hacer, empieza la resistencia. Si el funcionario público no lo empezó a hacer todavía, y lo que quiere la tercera persona, lo que quiere la otra persona es que haga o deje de hacer algo que no empezó a hacer, es un atentado contra la autoridad. ¿Tá? La diferencia entonces es el comienzo de ejecución de un acto propio de sus funciones. Si ese acto empezó, ya entra en el campo de la resistencia a la autoridad. Si ese acto aún no empezó a ejecutarse, entra dentro del atentado a la autoridad. ¿Ah? Entonces, si yo estoy en el móvil, me bajo, controlo a alguien o quiero controlar a alguien, y ese alguien empieza a tratar de evitar o mediante con cualquier acto eludir ese acto que yo ya empecé a realizar, se trata de una resistencia. Porque ya empecé... ¿Cómo? Disculpe, señor, ¿puede darse en un acto, por ejemplo, de extorsión? ¿Cómo en un acto de extorsión? Por ejemplo, yo estoy trabajando como funcionario en la policía caminera y sí. La persona, para eludir ese control, me quiere dar un dinero o algo para pasar ese control. ¿Puede darse en ese caso? Eso sería la figura del cohecho, que ya la vamos a ver ahora a continuación. Claro, entiendo. Muchas gracias. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Que en el cohecho o en las exacciones lo que hay de por medio es el ofrecimiento de algo. En la resistencia y el atentado no hay ofrecimiento de algo, sino que hay intimidación o fuerza. Son las características del atentado y la resistencia. Intimidación o fuerza. No hay el ofrecimiento de algo pecuniario por lo general, como sí lo hay en el cohecho y en la exacción. ¿Tá? En el atentado y en la resistencia hay intimidación o fuerza. Yo trato de impedir de que vos, policía, hagas algo, ya sea intimidándote mediante violencia psicológica,
si me controlas voy a matar a tu hijo, por ejemplo, que sería una amenaza, pero para que entiendan. Perdón, profe, puede ser también cuando quieren llevarse detenido a alguien que la familia usualmente no quiere, que se interponen. El típico ejemplo de resistencia a la autoridad es ese. Mediante fuerza, es decir, a la fuerza. Cuando la familia o la misma persona que uno quiere aprender se resiste, emplea fuerza para impedir que el funcionario público haga algo. ¿Ah? Si yo quiero prender a alguien y viene cualquier persona y mediante el empleo de fuerza, golpe de puño, empujón, que te agarre la ropa o cualquier exteriorización de una fuerza, cuando el acto empezó a ejecutarse es resistencia a la autoridad, porque está empleando intimidación o fuerza para evitar que se ejecute algún acto propio en sus funciones. Bien, una consulta. Hay uno de los artículos que habla sobre atentado y resistencia, tiene incisos, no me acuerdo cuál es, y habla cuando se realiza un acto en despoblado. Sí. ¿Me puede decir qué es despoblado? Por lo general, todos los despoblados son calificantes de las figuras básicas. Cuando uno habla de hurto, cuando uno habla de robo, también es calificante el despoblado. Porque despoblado es donde no hay gente, generalmente en zonas urbanas. La finalidad de calificar el despoblado es por la falta de protección que tiene algo. Cuando una casa está en el medio del campo, no tiene la misma protección que la puede llegar a tener en un centro urbano. Cuando un funcionario público está en el medio de la nada y la posibilidad de defensa que tiene está mucho más reducida que si estuviera en un centro urbano. ¿Tá? Pero el despoblado básicamente hace referencia a centros rurales donde la falta de protección es lo que prima. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, básicamente es esta la diferencia entre atentado y resistencia. La desobediencia a la autoridad es cuando cualquier persona, valga la redundancia, desobedece una orden emanada de algún funcionario público. Donde esto lo van a ver de manera muy común ante las violaciones de las... se me fue el nombre. De las restricciones que les ponen ante un vínculo, ante a una pareja, uno de ellos con una restricción, esa restricción es una orden judicial. Cuando a quien le ponen esa restricción no la cumple, está incurriendo en el delito de desobediencia a la autoridad, porque no está cumpliendo una orden emanada de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Entonces, ese es el típico caso de desobediencia a la autoridad, cuando desobedece a un funcionario en ejercicio de sus funciones. En la práctica, hay situaciones en las cuales uno como policía da órdenes, ¿tá?, que sin llegar a ser resistencia entran en el ámbito de la desobediencia. En el caso este de que se está prendiendo a alguien, se acerca a la familia y uno como funcionario le dice no se acerque para no entorpezca el procedimiento, le está impartiendo una orden a la familia de esa persona, familia, amigos o a quien sea. Cuando no obedece esa orden, todo esto siempre tiene que ser órdenes en ejercicio de las funciones y tienen que ser órdenes que se encuentren respaldadas legalmente. O sea, no es que uno da cualquier orden, sino que tiene que ser siempre dentro de lo legal. En ese caso, también se está desobedeciendo a un funcionario público. En los hechos, no se lleva prendido absolutamente a nadie por esta figura, pero porque es desconocida también. ¿Ya? Uno cuando se acerca a la familia de alguna persona que se está por aprender porque participó en la comisión de un hecho delictivo
y se le imparte alguna directiva o alguna orden a la familia para evitar que entorpezca el procedimiento y la familia no lo cumple, digo familia, amigos, vecinos o quien sea, y esa gente no obedece con la orden que emana del funcionario público y queda ahí en la nada siempre, porque no se cuenta con todas las herramientas legales para saber que eso está dándose la comisión de un hecho de carácter delictivo. Bien, y ahora sí, los delitos contra la administración pública por excelencia, que es acá donde entra en juego esto de las dádivas, el ofrecimiento de algo. Son dos grandes figuras que modifican según cuál sea la posición que tome el funcionario público. Tenemos por un lado el cohecho y por otro lado las exacciones ilegales. El cohecho es cuando una persona le ofrece algo al funcionario público para que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Las exacciones ilegales es cuando el funcionario público es quien pide algo para hacerlo o dejar de hacer algo que esté vinculado con sus funciones. ¿Está? ¿Puedes repetir el nombre, por favor, del último? Sí, cohecho, el primero, que está en el 256, el activo, y el 258, el pasivo. Ya les explico qué es esto. Y las exacciones ilegales que están en el 266. ¿Cómo dijo el último, señor? Exacciones ilegales. Señora, entonces el segundo vendría a ser cuando es el funcionario público el que, digamos, pide algo para resarcir su funcionamiento, digamos. Señor, tengo una consulta. Sí. Bueno, en el caso de que estos dos hechos se pueden tipificar en flagrancia, digamos, yo soy el compañero de la patrulla del otro, puedo ejecutar la acción de cohecho hacia el que dio el dinero y también capturar al uniformado por haberlo recibido. No puede, debe. Por eso, ¿se puede ejecutar la acción de la misma manera que el que dio la dávida, como el que la recibió? Listo. Vamos. Existe el cohecho pasivo y el cohecho activo. Cohecho activo cuando es el funcionario público el que recibe. Pasivo cuando es una persona que ofrece. ¿Está? En este caso, el funcionario público, vos, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Sandoval puede ser? Sí, señor. Estás en un control de la caminera. Si el funcionario público lo recibe, ¿tá?, o acepta, no necesariamente tiene que recibir, acepta ese ofrecimiento, estaría incurriendo en el cohecho activo. Y la persona que le ofreció en el cohecho pasivo. Se castiga tanto al funcionario que recibe como a la persona que ofrece. ¿Tá? En el caso de que se agote únicamente en el ofrecimiento de la persona, de un tercero, no de un funcionario público, de la persona que quiere pasar el control de la camionera sin sin que se le haga una multa, en ese caso sería el cohecho pasivo. Se puede prender a la persona únicamente, que es la que está ofreciendo un dinero, una dádiva o una promesa para que el funcionario público haga o deje de hacer algo.
Y el activo es cuando el funcionario recibe el dinero, la dádiva o una promesa para hacer o dejar de hacer algo. ¿Se entiende? ¿Ah? Yo estoy parado en un control, viene alguien con las luces apagadas, te ofrezco 100 pesos para que me dejes pasar. Hasta ese momento tenemos el cohecho pasivo del 258, donde está el ofrecimiento de una persona para que el funcionario público haga o deje de hacer algo. Si el funcionario público acepta eso, ya entramos en el ámbito del cohecho activo. Si la persona ofrece y el funcionario acepta, y está Sandoval con el policía, que es la dupla del policía, Sandoval tendría que llevar aprendido tanto al policía como a la persona que aceptó. Uno después va a ser tipificado como cohecho activo y el otro como cohecho pasivo. Pero las dos conductas están sancionadas legalmente. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Permiso, señor. Quisiera Sí. hacer una consulta. Sí. Con respecto al tema que se está tratando ahora en este momento, en Sí. cuanto a términos de pasivo y activo, ¿en la resistencia y atentado también se puede dar de la misma forma? No, porque en la resistencia y en el atentado, a ver, no existe la figura de resistencia pasiva o activa. Sí existe sujeto activo y pasivo en la resistencia y en el atentado. ¿Cuál es la diferencia? Se podría dar en el caso de que quien se resista sea funcionario público también. Si quien no se resiste no es funcionario público, no existiría esto de activo o de pasivo. ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, ¿Cómo? Yo no entendí. en la figura del cohecho, ¿tá? Tenemos establecido legalmente la figura del cohecho activo y la figura del cohecho pasivo. ¿Tá? Son dos figuras legales, así como existe la figura del robo, como existe la figura del hurto, como existe la figura del homicidio, existe el cohecho activo y existe el cohecho pasivo. ¿Está? ¿Hasta ahí sí? Sí, sí. En la resistencia y en el atentado no existe establecido legalmente el atentado pasivo y el atentado activo, sino que existe únicamente el atentado contra la autoridad. Lo que sí existe tanto en el atentado como en cualquier delito son sujetos activos y sujetos pasivos de un hecho delictivo. ¿Tá? Sujeto activo es quien comete el delito, sujeto pasivo es quien sufre el delito. ¿Y sí? ¿Me seguía hasta ahí? Sí, sí. Listo. Entonces, lo que podría modificarse eventualmente en un atentado o en una resistencia a la autoridad sería el sujeto activo o el sujeto pasivo. Vos, como funcionario público, serías sujeto pasivo cuando quien se resiste es cualquier persona. Sujeto activo dijimos que era el que cometía el delito. Vos estás parado en un control policial y viene Pepito el pistolero, se te resiste, no se deja controlar, te pega o se quiere huir de alguna forma. Vos serías el sujeto pasivo y Pepito, que es quien comete el delito, sería el sujeto activo. Ahora bien, si Pepito es un funcionario público, ya ahí cambiaría el tipo de sujeto por la investidura que tiene quien se está resistiendo. Pero como figura legal no existe la resistencia pasiva o activa como si existe el cohecho o el cohecho. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cohecho dijimos que era cuando el funcionario público recibe algo para hacer algo relativo a su función. ¿Ah? La exacción ilegal
que estaba en el 266, dijimos, esto no sale en el apunte. Es cuando el funcionario público es el que solicita, pide o exige algo. ¿Ah? En el cohecho, al funcionario le ofrecen. En la exacción, el funcionario pide. En el cohecho, el funcionario público está parado en el control y yo que quiero pasar porque tengo algo en la sangre, te ofrezco 100 pesos para que me dejes pasar. Cohecho. Al funcionario le ofrecen. Ahora, si es el funcionario el que pide, es una exacción ilegal. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sería el ejemplo de que exigiera un soborno, por ejemplo, como para usar un... que pidiera un soborno sería una exacción ilegal. Exactamente. El soborno es una exacción ilegal. Si el funcionario lo pide. Porque si el funcionario no lo pide y es la otra persona quien la ofrece, sería cohecho. ¿Tá? Entonces, la diferencia radica en esto, en quién ofrece y quién pide. Si el funcionario pide, exacción ilegal. Si el funcionario le ofrece... ¿Cómo? ¿Qué persona lo exige o lo entrega? ¿Cómo que persona lo exige o lo entrega? Claro, la exacción ilegal vendría a ser cuando, por ejemplo, como decía el compañero, con el soborno, el funcionario le exige el soborno a la persona. Y en el cohecho, la persona le ofrece el soborno al funcionario. Exactamente. Sí, señor. Sí. Una consulta, bueno, yo llego y le digo a usted, viene sin luces, arreglemos, deme 2,000 pesos. Ya si usted accede a darme el dinero. ¿Cómo? Usted viene sin luces, yo le digo, bueno, usted viene sin luces, deme 2,000 pesos, no le hago el acta. Y si usted accede a darme el dinero, ¿estaría ingresando ya como cohecho o usted estaría...? No, porque en uno yo me veo coaccionado por tu investidura, en la exacción. En el cohecho sí se sanciona la conducta de la persona que ofrece, porque en ese caso es la persona, el tercero, no el funcionario público, el que quiere lograr que el funcionario público haga o deje de hacer algo. En la exacción no se lo castiga en la exacción porque se ve intimidado por la investidura que tiene el funcionario público. ¿Se entiende? Sí, señor. Exclusivo, digamos, al personal, digamos, a los funcionarios públicos, los encargados de hacer cumplir la ley, sería como algo exclusivo casi, o estoy equivocado. No, es que justamente, por eso al principio dije, en esta parte del Código Penal, los delitos contra la administración pública, justamente lo que se está buscando es que la administración pública, que el ejercicio de la administración pública sea regular, sea lo más legal posible, no, que sea legal. Entonces se sanciona todo tipo de conducta que pueda hacer caer la administración pública en algo irregular. ¿Quién es el que hace caer la administración pública en algo irregular? Los funcionarios públicos. ¿Ah? No un tercero. Salvo en el cohecho pasivo, pero es porque el tercero es quien está forzando a la administración pública a través del funcionario público para que actúe de manera irregular. ¿Ah? Pero sí, todas las figuras de este capítulo del Código Penal están vinculadas con funcionarios públicos. Sí. Correa, levantaste la mano.
Si estás hablando no se te escucha. No, señora Correa, al aspirante Correa le funciona mal el internet. A lo mejor le quiere decir eso. Se corta, vuelve, por eso ingresa a la llamada. Listo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso Sí, lo me quiere pareció que estaba entrando y saliendo, pero sí, no hay ningún problema. Es por eso, por el internet, señor. Perfecto. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo sepan. Como funcionarios públicos, los delitos que pueden cometer o no cometer, y frente a eso que tienen o que no tienen que hacer. Después está algo que habrán escuchado hasta el hartazgo, que es el famoso abuso de autoridad. ¿Qué implica este abuso de autoridad? Artículo 248. Es hacer o dar órdenes, es decir, hacer o pretender que otro haga algo que sea contrario a la Constitución o a las leyes. ¿Tá? Entonces, desde el momento en el que uno pretende hacer o darle una orden a alguien para que haga o deje de hacer algo, sabiendo que es contrario a lo que dicen las leyes, uno ya está cometiendo el delito de abuso a la autoridad. Es muy común que en todo tipo de delito donde participe un funcionario público se le imponga esta sanción, ¿tá? La del abuso de autoridad. Desde el momento en el que un funcionario público, en el que un policía, frente a un control, le dice a alguna persona que deje de hacer algo que le puede llegar a afectar en su intimidad, por ejemplo, ya está cometiendo el delito de abuso de la autoridad porque está yendo en contra de lo que establece la Constitución o las leyes. Es un delito muy amplio que la finalidad... Sí. Entonces, ¿no? Suponiendo que se encuentra un delincuente como sabe pasar, que lo agarran los vecinos y lo golpean y demás, y ya llega la autoridad, ¿no? Viene un móvil policial, se bajan y ya queda a cargo de esta dupla. En caso de que lo sigan agrediendo y ellos permitan que eso se prolongue, digamos que la golpiza se prolongue, ¿se haría abuso de autoridad también por parte de los funcionarios públicos o no? No, en este caso sería omisión a los deberes de funcionario público, que eso lo vamos a ver en la clase que viene porque también es un poquito amplio. En el abuso de autoridad es el funcionario público el que hace o da la orden de que hagan algo contrario a las leyes. No es que lo permite o en su caso omite algo relativo a sus funciones. ¿Ah? Si el funcionario público es quien dice péguenle, ahí sí sería abuso de autoridad, porque ahí fue cuando él dio una orden contraria a las leyes o a la Constitución. ¿Ah? Si llegó, miró, hizo nada, en realidad está omitiendo sus deberes como funcionario público, pero no está dando una orden. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Seguro? Sí, sí. Ser un caso que también en varias ocasiones ha pasado, por ejemplo, en que los funcionarios actúan junto con ladrones, o por ejemplo que los funcionarios le dicen tal casa va a estar desocupada, pueden ir a robar a esa casa. ¿Puede ser algo así? Perdón, pero no te escuché bien. Que por ejemplo hay casos que ha pasado que por ejemplo los funcionarios están junto con los delincuentes. Entonces, por ejemplo, si una familia se va de vacaciones y le dice a la policía, mira, dejo mi casa por un mes, por las dudas, entonces ¿qué suele pasar a veces? Que los funcionarios, los policías, mandan los mismos choros a robar a esa casa porque esa casa está desocupada, por ejemplo. Bien. Muy legal. Depende de la forma en la que participe
ese policía, si lo hace en ejercicio de sus funciones, sí. O sea, si llegó a conocimiento de él en su investidura de funcionario público, sí le podría caer esa figura. Ahora, si lo hace de manera independiente, es decir, yo me pongo de acuerdo con Pepito y salimos a robar al azar, en ese caso no, porque no lo hace en ejercicio de sus funciones, sino que lo hace actuando de manera independiente, no como parte integrante de la administración pública, sino como parte de su vida privada. ¿Se entiende? Bueno. Y finalmente, la última figura que vamos a ver es la del tráfico de influencias. Esto es algo también muy común que se da y que prácticamente son muy pocos que saben que están incurriendo en algo que está mal. Tráfico de influencia es cuando alguien ofrece algo, ¿tá?, para hacer o dejar hacer algo que esté relativo, ofrece algo para que una persona haga valer su influencia, su investidura, para lograr hacer o dejar de hacer algo, ¿tá? Por ejemplo, yo lo conozco al jefe de policía, ¿tá? Pongamos otro ejemplo fuera de la policía. Yo lo conozco al director del registro civil, ¿no? Yo necesito una partida de nacimiento de manera urgente, ¿no? Yo ofrezco dinero a alguien del registro civil para obtener más rápido esa partida de nacimiento que cualquier otra persona. En ese caso, la persona, a través de la influencia que tiene, a través de la investidura que tiene, va a tener la posibilidad de hacerlo de manera más rápida o más lenta porque está dentro de ese ámbito, ¿tá? Distinto sería el caso de que si voy yo conocido del director del registro civil a que si va cualquier otro hijo del señor, y seguramente no va a obtener los mismos resultados por esto de el contacto que tiene con el director del registro civil. ¿Se entiende? Sí, señor. Disculpe. Sí. ¿Ese delito tiene semejanzas al cohecho? ¿Tiene semejanzas al cohecho? Tiene semejanza, la diferencia es la investidura, la influencia que puede ejercer la otra persona sobre el funcionario público. En el cohecho no es necesario que sea una persona influyente sobre el funcionario público. En el tráfico de influencias sí es necesario que sea una persona influyente, que pueda modificar el actuar del funcionario público por su investidura. Si está un funcionario público, si está un policía parado en control vehicular y viene y le dice yo lo conozco al fiscal tanto, distinta va a ser la influencia que va a tener el fiscal sobre el funcionario público que la que puede tener un verdulero. ¿Tá? Entonces, seguramente que el funcionario se va a ver más influenciado, más intimidado por la figura de un fiscal, por la figura de un juez, por la figura de un director, por la figura de alguien que tenga influencia, que por la figura de cualquier otra persona. Entonces, eso es lo que se quiere castigar, eso es lo que se quiere sancionar. ¿Se entiende? Sí, señor. Perfecto. Entonces, resumiendo, ¿qué me interesa que sepan? Fundamentalmente lo del cohecho, lo de las exacciones ilegales, que dentro, a ver, aclaración al margen, dentro de las exacciones ilegales
que en realidad son dos figuras que hay en el 266. Están las exacciones ilegales por un lado y la concusión por el otro. Yo se lo doy de manera genérica porque es indiferente que sepan la diferencia, son términos un poco más jurídicos que no vienen al caso ahora. Pero cuando eso que pide, dijimos que las exacciones, el funcionario público era quien pedía algo para hacer o dejar algo relativo a sus funciones. Cuando el funcionario público lo pide para un provecho propio, yo quiero que me dé 100 pesos para mí, ahí sería una concusión. Cuando lo pide para beneficio de la administración, sería una exacción ilegal. En definitiva, tienen que saber que cuando lo pide es una exacción ilegal, que sería la figura genérica. Pero le hago esta aclaración porque son dos cosas distintas. Entonces, tienen que saber fundamentalmente cohecho. Señor. Sí. Yo tengo una consulta con el tema de lo que podría, para una situación que me contó una novia de un amigo mío, sí, que tuvo problemas con la autoridad acá en la localidad de Unquillo. ¿A qué le llamamos autoridad? Autoridad no me refiero con funcionarios públicos, con policías. Listo, con un policía, sí, con un policía. Resulta que hubo un problema, una supuesta violencia de género, situación de violencia de género en la casa de este chico, y estaba con la mujer. Llaman al móvil, cae, llega justo en el momento en el que se está por ir la mujer del hombre, y tenían una enemistad bastante manifiesta, sí, de hace un par de años. Y este oficial le pide permiso para ingresar a la propiedad a la chica, y el hombre, la pareja, estaba con ataques de nervios, como de ira, tirando cosas, rompiendo. Entonces ella le permite ingresar, y él, cuando ingresa, diciendo que lo iba a calmar, va y le agarra las trompadas, se trenzan, y bueno, resulta que el dueño de la casa cae al piso con convulsiones, lo golpearon, todo, y se lo llevan detenido por violencia de género. Cuestión que todavía está preso y no se sabe si va a salir, pero yo lo que quería preguntar es el tema de la acción del policía, porque está bien, capaz que lo dejó ingresar a la propiedad, pero supuestamente el hombre lo agredió estaba ahí, y justamente por eso lo golpearon, pero para dejarlo convulsionando. Eso quería preguntarle a usted, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería qué cosa? Claro, o sea, a lo que se refiere con los temas de delito y todo, en el tema de funcionarios públicos. Bien. ¿Qué tipo de delitos puede ver usted, digamos? El 90% de la policía trata de justificar su mal accionar. Yo les dije que yo también soy del cuerpo de seguridad. O sea, no soy profesional, soy del cuerpo de seguridad y también sé cómo se maneja la parte de seguridad, valga la redundancia. El 90%, y que es algo que tiene que cambiar inevitablemente. El 90% de la policía trata de justificar sus abusos a través de la figura de la resistencia a la autoridad. Partamos de ahí. Siempre que hay un abuso policial, se busca justificarlo con esto que te digo de la resistencia. Entonces, a través del me pegaste, intento justificar el te pego. Después, en el 90% de los casos, no hay proporcionalidad entre la eventual resistencia por parte de la persona y ante la eventual respuesta del policía, sino que quien se resiste termina siendo más afectado que el resistido, es decir, que el funcionario policial. Esto que vos lo que mencionas es algo muy común, todos sabemos que es muy común, y que esto queda en ustedes, en nosotros y en cada uno de los que sabemos que esto está mal, en cambiarlo, porque la imagen que tiene la sociedad
no es para con nosotros de manera individual, sino que es con la policía. Estas prácticas, gracias a Dios, no son tan recurrentes, pero lamentablemente siguen ocurriendo. Eso es una muestra evidente del delito de abuso de autoridad, que es ejecutar actos, realizar actos contrarios a lo que establece la Constitución y las leyes. A vos ninguna ley te autoriza a golpear a alguien porque tengas una enemistad manifiesta. ¿Está? Entonces, pero, sí. Justamente, bueno, a la mayoría, por lo menos al aula 5 Bruja 2, creo que a todos, nos dieron un trabajo con un video en el que se podía ver el abuso de la autoridad y ese efectivo policial lesiona a un masculino que había sido controlado minutos antes. En realidad habían controlado a 2 masculinos y uno de ellos se va insultando al policía. Y este efectivo policial lo golpea en la cabeza, se da la cabeza contra la pared y cae al piso y lo esposa. Después se ve en la noticia, cuando buscamos información, que este efectivo policial había dicho que se resistió a la autoridad, se resistió al control que se le había tratado de efectuar, lo cual no es cierto y se mostró a través del video. Digamos, ese video estaba dividido por partes, nos pasaron solo una parte y cuando buscamos video completo salía como ya los habían controlado. Entonces ahí se pudo probar que no hubo resistencia a la autoridad, que hubo un abuso de poder. Exactamente. ¿Qué sucede? Gracias a Dios que por las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, entonces hay determinados abusos de la autoridad que se pueden eventualmente probar. Esto no sucedía hace 10 años atrás. Entonces son prácticas que lamentablemente se siguen dando, gracias a Dios no tan habitualmente, en donde todo mal actuar se lo trata de justificar a través de esto de la resistencia. El tema es que ese mal actuar, tratando de justificarlo por una resistencia, después termina en un abuso, en una omisión en los deberes funcionarios públicos y en una inhabilitación perpetua para el funcionario público que abusó de su autoridad, que es una de las sanciones que tiene justamente el abuso de autoridad. Y sí, es muy recurrente, como le digo, gracias a Dios al día de hoy no lo es tanto como sí lo era años atrás, pero se sigue implementando esto de justificar el mal accionar a través de una resistencia a la autoridad. ¿Que no se tiene que hacer? No. Y en el caso particular que mencionaba Calderó, es una muestra del abuso de autoridad, de la comisión de ese delito, ¿tá? Porque nada te autoriza, por más que te autoricen a pasar al domicilio, te autorizan a pasar al domicilio, no a golpear a alguien. Nadie te autoriza, ninguna ley te autoriza a golpear porque tengas enemistad con alguien, ¿tá? Y lo de violencia de género es, no creo que lo hayan llevado aprendido por violencia de género, sino fue la mujer la que lo denunció. Pero va más allá del tema analizado, esto es algo aparte. Pero sí, es un típico caso de abuso de la autoridad ese. Listo, señor. Para sacarme de duda si había algún otro tipo de delito por parte, era para aprender a reconocer más que todo. No. Sí, es que hay otros delitos. Si lo lesionó, hay lesiones de por medio. ¿Tá? Pero dentro de lo que hemos visto, delitos contra la administración pública se circunscribe a esto del abuso de la autoridad. Cohecho no, porque dudo de que la mujer le haya ofrecido dinero al policía para que le pegue. Pero si la mujer le dijo, te ofrezco 100 pesos para que le pegues, y capaz que haya cohecho pasivo por parte de la señora. ¿Ah? Pero dudo que haya sucedido eso. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? El video ese que les pasaron es de un caso estadounidense, de un negro, de un hombre negro. No, señores, de Córdoba. Pasó hace poco, relativamente. Y justamente estábamos viendo el tema de la policía de digamos, tradicional y de tolerancia cero.
O sea, digamos, la consigna era identificar qué tipo de policía veíamos en ese actuar. Y no solo actuó mal quien golpeó, sino el resto de los efectivos policiales, porque no hicieron nada, miraron la situación nada más. Bueno, pero también hay una gran confusión, y la sigue habiendo, en esto de la policía de tolerancia cero, la policía tradicional y la policía de proximidad en cuanto al cumplimiento de las leyes. Cuando en realidad la policía de proximidad, la de tolerancia cero o cualquier tipo de policía tendría que respetar las leyes. O sea, el hecho de violar una ley no te hace más policía de proximidad o menos policía de tolerancia cero. Tal cual, señor. Lo que pasa es que ellos van más por el lado de la agresividad con la que se trata al ciudadano, digamos. Más por ese lado, pero sí, cualquiera de ellos debería respetar la ley de no golpear a nadie, no vulnerar el derecho de nadie. Exactamente. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Resumiendo, los elementos del delito, los temas de participación los leen, si tienen alguna duda lo hablamos. Sí me interesa que sepan cohecho, exacciones ilegales, abuso de autoridad y resistencia a la autoridad. El resto de lo que vimos hoy no le voy a dar tanta importancia como sí a esto de los delitos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Entonces, cohecho, exacciones ilegales, abuso. Sí. ¿Cómo se llama? Resistencia a la autoridad. Resistencia a la autoridad. Exactamente. ¿Y tráfico de influencias, señor? Sí, pero no es tan importante como lo otro. Lo otro sí es muy importante que lo sepan. Perfecto. O sea, lo que nombramos recién es muy importante que lo sepan. Lo de tráfico de influencia y los elementos del delito es secundario. Lo otro es muy importante. ¿Está? Si no hay más dudas, nos vemos el día viernes a las 2:30. Toda la aula completa. Vamos a ver ley de seguridad pública. ¿Está? Traten de tener a mano... Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Tuvimos que hacer un trabajo de policía y comunidad. Sí. Y nos pregunta cuáles son las diferencias y relaciones, perdón, es de otra materia, pero tengo la duda y quizás me la puede ayudar. Pregunta seguridad pública y comunitaria. ¿Seguridad comunitaria es lo mismo que seguridad ciudadana o no? Porque nunca habíamos visto con este profesor seguridad comunitaria. Sí, estábamos hablando de seguridad ciudadana y ahora me sorprendo con un cuestionario donde me habla de seguridad comunitaria y no sé si son sinónimos o es otra cosa. En principio, por todo lo que dicen los manuales, seguridad ciudadana y comunitaria es lo mismo. Ah, bien. De hecho, si nos circunscribimos únicamente a lo que está legislado, es seguridad pública y seguridad ciudadana. Todo lo que tenga que ver con otro tipo de terminología ya quedaría a criterio de el profesor o de quien lo dé a la materia o en base al manual que se base. Pero el legislado es únicamente seguridad pública, Estado, seguridad ciudadana, población. Seguridad comunitaria, en principio, tendría que ser lo mismo que seguridad ciudadana porque no está en ningún lado de manera objetiva. Claro, porque él a un punto dice eso, cuáles son las diferencias y relaciones entre seguridad pública y comunitaria, y después otro punto nos pregunta, elabore un concepto de seguridad comunitaria y ciudadana. No, y en ese caso lo está denotando como sinónimos. Claro, ok, perfecto. Porque si no, yo interpreto que en base a la pregunta, si lo diferenciaría comunitaria y ciudadana, y diría, defínase o elabora un concepto de seguridad ciudadana y de seguridad comunitaria. Pero si dice seguridad comunitaria y ciudadana, yo lo interpreto, la consigno como que es lo mismo. De hecho, disculpe, señor, en el manual aparece de esa materia
aparece justamente seguridad pública, luego seguridad humana y luego seguridad comunitaria, en donde se analiza todo de manera igual a lo que veníamos viendo de seguridad ciudadana. Digamos que en el de introducción es lo mismo. Por eso digo que en el de introducción, por eso dije según el profesor y según el manual que les den. Claro. Pero objetivamente, legalmente, el que esté legislado es pública y ciudadana, nada más. No existen otros subtipos que van a depender, como te digo, en el de introducción figura como lo mismo. Pero de ahí a lo mejor en otra materia que dice, no, son 7 seguridades en base a... Yo me refería al manual de policía y comunidad, salen ahí iguales, como que es lo mismo bueno, que ciudad. En el de introducción también sale igual. Pero no sé qué hay en los otros manuales, por eso digo, depende del manual, del profesor. Pero en principio es lo mismo. Bueno, muchas gracias. Por favor, si no hay más dudas, nos excedemos media hora. Nos vemos el día viernes, 2:30. Les paso el link a los mismos que se lo pasé hoy, así se pueden conectar. ¿Perfecto? Que tengan buena semana, seguramente van a estudiar todos los días. Nos vemos el día viernes. Que anden bien.